Este es el amanecer con Yandeyara Ñe'e, 24 horas con nuestras familias evangelizando. Que Dios llegue a cada hogar paraguayo. Yandeyara Ñe'e, primer canal católico del país, 24 horas. Queridos amigos, hoy iniciamos con el primer canal católico, Yandeyara Ñe'e, 24 horas, así lo hemos designado, pero agradecemos principalmente al Señor en primer lugar. Es Dios el que nos inspira, Dios quien nos empuja, Dios quien nos da el ánimo necesario para que hoy Yandeyara Ñe'e, la palabra de Dios, sea una realidad entre nosotros. Y esto lo ponemos en manos del Señor siempre, quien dirige nuestra historia. Por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora, recordemos que este gran proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación social, a través de la televisión, lo hemos iniciado desde la parroquia Santuario Arquidiocesano de María Auxiliadora. La gente hermosa, la gente buena de toda esta parroquia, de este santuario y todos los fieles devotos de María Auxiliadora, cómo han apoyado desde un inicio a este proyecto. Primero con encuentros bíblicos, pero luego también para entrar por medio de los medios de comunicación a hacer llegar la palabra de Dios. Seguidamente también hay un grupo muy especial a quien tengo que nombrar y agradecer cuando estábamos trabajando en la parroquia de San José también, sobre España y San José justamente. Aquí el grupo de la familia teresiana, ellos también con quienes trabajamos durante mucho tiempo en una evangelización catequética. Todo el trabajo bíblico me han entusiasmado y sobre todo han apoyado para comenzar a transmitir todo este conocimiento de la palabra de Dios, porque es la que nos enriquece y es la que tiene que llegar a cada una de las familias, a cada una de nuestras casas. Y por eso este sueño hecho realidad, ya desde aquel momento con los primeros programas, hoy también se está haciendo realidad a través de un canal de televisión. Estamos comenzando de una manera muy sencilla, de una manera ciertamente muy casera, digamos, pero sabemos que con la gracia de Dios y con el apoyo de todos ustedes, la palabra de Dios buscará y encontrará el camino oportuno y necesario para que Dios mismo pueda llegar a cada uno de nuestros hogares. Pensemos en nuestros hermanos ancianos que no pueden salir de sus casas. Pensemos en nuestros hermanos enfermos que están también postrados, pero que necesitan escuchar, enriquecerse con la palabra de Dios, con los testimonios hermosos de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y por lo tanto, hoy a través de estos medios de comunicación podamos llegar hasta sus hogares. Pensemos en cada uno de los papás, de las mamás, que también a través de los programas de las familias queremos llegar en la formación, en la educación de nuestra familia, esa gran responsabilidad de formar una comunidad de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos pide. Luego pensemos también en los jóvenes que necesitan también formarse más, los jóvenes que siempre son muy cuestionadores. Queremos que a través de estas pantallas, a través de nuestros programas, lleguemos al corazón, lleguemos hasta nuestros jóvenes, lleguemos también hasta nuestros adolescentes y nuestros niños con las catequesis, con la formación, porque si ellos hoy son un presente pero aún muy débil, que lleguen a ser después ese futuro de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra sociedad, con fuerza, con los valores que nos da el Evangelio, que nos da Yandeyara Ñe'e, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida. Y lleguemos entonces a todos,
a los obreros, lleguemos también a las personas que muchas veces están desilusionadas, aquellas personas que han perdido la fuerza, el entusiasmo de vivir, abriendo y escuchando Ñande Yara Ñe'e, este canal que quiere llegar a todos, puedan encontrar el alimento esencial y fundamental desde la palabra de Dios. Y así entonces nos auguramos todos, agradeciendo todo el esfuerzo a tantas personas, principalmente a ustedes, queridos amigos, que están siguiendo este inicio de nuestro canal Ñande Yara Ñe'e 24 horas. Les agradezco de corazón y que el Señor nos bendiga a todos. Y ponemos en manos de Dios, ponemos en manos de la Virgencita, la auxiliadora de los cristianos, este proyecto que hemos iniciado. Y que la bendición de Dios descienda sobre este proyecto y descienda sobre cada uno de nosotros para ir adhiriéndonos más a nuestra realidad que necesita tanto de la palabra del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor bendiga este proyecto Ñande Yara Ñe'e, primer canal católico de nuestro país. Bendiciones. Querida familia de Ñande Yara Ñe'e, con inmensa alegría y gratitud estamos celebrando el primer año de transmisión durante 24 horas del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Desde la presidencia de la Fundación te invito a dejar tus huellas a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la evangelización durante 24 horas de la palabra de Dios. Ay de mí si no evangelizara. Felicidades, primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Felicidades al primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, aprendiendo con Jesús. Felicidades Ñande Yara Ñe'e, primer canal católico del país. Hoy celebramos un año llevando la palabra de Dios a sus hogares. Qué lindo es apagar una velita de la televisión Ñande Yara Ñe'e. Agradezco a Dios esta hermosa oportunidad de evangelizar con los niños. Aprendiendo con Jesús. Muchas felicidades. Feliz aniversario Ñande Yara Ñe'e. Gracias por ayudarnos a crecer como cristianos y a llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del país. Felicidades Ñande Yara Ñe'e. Gracias Padre Víctor. Alabado sea Jesucristo por este canal de Ñande Yara Ñe'e. Agradecer a Jesucristo por dar la oportunidad de tener un canal paraguayo en nuestro país. Y agradecer también por la vida del Padre Víctor Luis Cabaña, porque él es el que lleva adelante este canal. Y también siempre pedimos su colaboración para poder ir llegando más en los hogares de los hermanos. Este canal que lleva siempre la evangelización en cada hogar. Bendiciones. Muchas felicidades al canal Ñande Yara Ñe'e por estos un año de trabajo de 24 horas en el aire, evangelizando a cada familia paraguaya, y agradecemos a Dios por esta bendición, que sigamos evangelizando muchos años más con la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia, y que Jesús resucite en cada uno de los hogares de nuestro querido Paraguay. Muchas felicidades, Ñande Yara Ñe'e. Estamos contentos de celebrar este primer año del canal católico Ñande Yara Ñe'e. Estamos muy agradecidos con el Padre Cabañas porque gracias a su evangelización de la palabra podemos llegar a tantos hermanos. Y te invitamos a vos para que puedas formar parte de este gran sueño que se está cumpliendo.
todos estos 2 años y un poco más que estoy trabajando para Ñande Yara Ñe me sirvieron para acercarme un poco más a Dios, acercarme un poco más a mi fe, y no solo también como el sostén de mi familia, sino también me sirve como experiencia para lo que estoy estudiando, para lo que me estoy dedicando. Y sin duda alguna es un orgullo ser el primer canal católico del Paraguay y también ser partícipe de esta misión evangelizadora que está llegando a todas partes gracias a la televisión. Ñande Yara Ñe ha sido una experiencia muy hermosa para mí y para mi familia. Hacer llegar la palabra de Dios, el mensaje de Dios a cada uno de los hogares por medio de la televisión, por los medios sociales, es una experiencia muy hermosa, es una experiencia muy bonita porque podemos llegar a cada uno de esos hogares con cada una de esas familias y que puedan estar rezando el rosario, la coronilla, a las personas enfermas, hacer llegar a ellos el mensaje de Dios es muy gratificante para uno y es lo que nos está llevando a seguir, a tener fuerza para continuar. Y también pedimos la oración de cada uno de ustedes para que esto continúe, este proyecto siga al aire y que podamos cada día más llegar a más personas. Sea bienvenido usted con su canal aquí en la capital espiritual. Estamos en frente de la iglesia Nuestra Madre Tupací Caacupé. Y una vez más, mis felicitaciones a usted, padre, y por eso me alegra mucho que usted esté aquí comenzando este primer canal. Me hace recordar esto de un canal que todo día veo. Ahora tendré que hacer turno para verle a este canal, después de ver también el canal EWTN. Y ahora le toca entonces a este canal nuevo. Por eso nos estamos muy agradecidos a usted. Yo hablo así en plural para comprometer a todos mis amigos, conocidos. Ahí ya se le conoce a usted, ¿verdad? Por su venida a la predicación del novenario. Y ahora más todavía le vamos a conocer, ¿verdad? Que Dios le bendiga. La Virgen Tupací Caacupé de Siguazú. Saludo al canal Ñande Yara Ñe. Aquí desde la oficina de prensa de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé enviamos un saludo muy especial y muchas bendiciones al Padre Víctor Cabañas por los 1 año de nuestro canal católico Ñande Yara Ñe. Oh Virgencita de Caacupé. Al cumplirse el primer aniversario del programa y de la televisión católica y del programa Ñande Yara Ñe, quiero hacer llegar un saludo muy particular al Padre Víctor Cabañas por este emprendimiento tan importante, sobre todo para nuestra Iglesia Católica. A través de ella se llevan los mensajes, reflexiones y parte de nuestra doctrina católica también, para que así nuestro pueblo católico esté realmente bien informado y también bien formado a través de ella. Por esta razón hago mis saludos, mis felicitaciones, muchos éxitos y que en el nombre del Señor y de la Virgen María también sea bendecido este emprendimiento y este programa. Saludo, Padre Víctor Cabañas. Muy buenos días y estamos aquí para llevar nuestro saludo al querido Padre Víctor Cabañas, que es el director de Primer Canal Católico, que está cumpliendo 1 año y yo sé que muchas bendiciones, mucha ayuda a muchas personas que está brindando este medio. Así que desearle lo mejor de los éxitos a él como director y a todo su equipo
que de cerca le ayudan para este hermoso proyecto y trabajo. Éxitos. De los promeseros ascienden la noche.